Muy bien. Ya, perdón. Casi me olvido. Recording in progress. Ok, ¿me confirman si están viendo ahí mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien, vamos a empezar entonces con la clase. Un ratito. Muy bien, vamos a desarrollar la clase de concentración y dilución urinaria, o sea, vamos a evaluar y analizar ahora las funciones propiamente medulares, o sea, propiamente tubulares. Y como siempre, cuando se les pregunta una de las principales funciones en cuanto a la función medular tubular, la que tienen que responder en efecto es esta, ¿no? La capacidad de concentrar o diluir la orina. Que en efecto es una función medular, puesto que, como ya habíamos dicho, las pirámides de Malpighi justamente adoptan esa coloración cromática como consecuencia de la hiperdensidad o el conglomerado de los túbulos, tanto del asa de Henle como del túbulo colector. ¿Ok? Las nefronas en sí normalmente pueden extenderse, normalmente algunas más a una fracción justa cortical o cortical, y otras más bien se extienden a nivel más medular interno, justulares, que justamente la diferencia es de que la extensión, como estamos viendo acá, de la porción del asa descendente de Henle es más larga, tiene mayor longitud, y lógicamente se extendería hacia la zona más medular interna cercana a la pared. ¿Okay? Recordar también que la médula puede ser dividida en la medular interna como en la medular externa, como estamos viendo. Ok, ¿por qué es importante la concentración y dilución urinaria? Porque me explica cómo es que regula el agua del riñón. ¿Cómo se regula el agua? Ya hemos dicho algunas cosas, vamos a reiterar y enfatizar. Una de ellas es por la filtración glomerular, esto ya es una función cortical, que lo vimos en la clase pasada, puesto que hay cantidades importantes de filtración por día de hasta 180 litros, y como dijimos, lo que se filtra es el plasma, y del plasma el principal componente es agua, así es que no nos sorprende que gracias a la filtración se regula adecuadamente el agua. Sin embargo, lo que nos compete ahora en esta clase es hablar del resto, de cómo lo hace a través de la dilución urinaria y a través de la hormona antidiurética. ¿Por qué es importante la regulación del agua? Puesto que si estuviera alterada la regulación del agua, esto se graficaría en cambios en la concentración de sodio. ¿Por qué? Si al organismo le falta agua, está hidropénico o deshidratado, lo que va a pasar en sangre, en el plasma, es que los solutos que contiene se van a concentrar. Y eso incrementaría la osmolaridad, puesto que el sodio es el principal determinante de la osmolaridad, como habíamos dicho antes. O lo contrario, si estuviera yo sobrehidratado y tengo un exceso de agua en mi volumen extracelular, al final lo que induciría en el plasma es que se diluyan los solutos, incluido el sodio, y por lo tanto se reduciría la osmolaridad. O sea, en otras palabras, cada vez que veo cambios o trastornos en el del agua, esto normalmente está relacionado, se expresa con cambios o trastornos. ¿Okay? Muy bien, en cuanto a la nefrona, el agua se regula tanto en el túbulo proximal, donde hay una reabsorción. Siempre el mecanismo de reabsorción de agua va a ser pasiva, siguiendo el mecanismo de ósmosis. ¿Okay? Igual sucederá en el asa de Henle. ¿Okay? Y en el túbulo distal, el túbulo colector, si bien es cierto, tenemos un rol hormono facultativo dependiente de la hormona antidiurética, la cual por supuesto que forma guaporinas. Sin embargo, si bien eso existe y es como una apertura de las puertas para
el transporte de agua, efecto lo incrementa hasta en más de 100 veces. Si bien existe eso, siempre el agua se desplazará por ósmosis. O sea, si entre un lado u otro lado del compartimento donde está la agua purina no hubiera gradiente osmótico, entonces no habría propiamente el efecto de ósmosis o desplazamiento del agua. Muy bien, esto es en cuanto a la hormona antidiurética. En este caso, la hormona antidiurética, normalmente, como estamos viendo acá, tiene un receptor, acá el receptor de la hormona antidiurética, que le llaman también receptor de la vasopresina o vasopresina, que en el organismo, por si acaso, existen dos tipos de estos receptores, el B1 y el B2. Si interesa a nivel renal es el tipo B2, el B1 es el efecto los vasos sanguíneos y de allí su nombre de vasopresina, pero acá nos interesa el tipo 2 o propiamente el receptor de la hormona antidiurética, ¿ok? Este receptor siempre va a estar acoplado a una proteína G que estimula a una AMP, a una desmilato ciclasa, y la desmilato ciclasa hace lo de siempre, ¿no? O sea, por ese metabolismo de ATP a AMP cíclico. Y el AMP cíclico en este caso siempre va a promover a la proteína quinasa A, y estas en este caso va a de aquaporina. Y como ven, favorecen el transporte de agua. Sin embargo, para que se dé este desplazamiento, tiene que haber un gradiente o un efecto osmótico. El agua siempre se desplaza, visto desde su primera práctica de laboratorio de fisiología, de menor a mayor. La osmolaridad acá debería ser mayor que acá para que así el agua ingrese. Muy bien, este es el efecto que se da en la hormona, con la hormona antidiurética. ¿Ok? Como estamos viendo acá, tanto la hormona antidiurética como el asa de Henle intervienen en la capacidad de concentración urinaria, por ejemplo, y acá básicamente lo que estamos viendo es el efecto de estos dos segmentos, la asa de Henle, como en el túbulos colectores, propiamente en el segmento medular, que es donde se da efecto propiamente de la hormona antidiurética. Y finalmente la orina podríamos tenerla, por ejemplo, más concentrada. Entonces, cuando hablamos del asa de Henle, hay que reparar tanto en el efecto de la hormona antidiurética como el asa de Henle. En el asa de Henle, por si acaso, hay una serie de elementos que intervienen para que se dé la función que finalmente se llama sistema multiplicador de contracción, en el cual precisamos que haya un buen número de nefronas, que haya un buen flujo córtico medular, que tengamos la presencia de la urea, que el intersticio sea hipertónico. Todo esto que rodea el túbulo y los vasos sanguíneos peritubulares es el intersticio. Tiene que ser hipertónico y hiperosmolar. Necesitamos la hormona antidiurética. Se requiere la bomba 2-cloro-sodio-potasio ATPasa. El fluido tubular, que es propiamente acá ven el glomérulo, todo lo que acontezca y continúe el flujo a nivel del túbulo y a este nivel, propiamente será el fluido tubular, ¿okay? Que tiene esta dirección, lógicamente. Y a esta dirección se le va a oponer propiamente la dirección que tiene más bien el fluido de los vasos rectos. O sea, acá para recordar, arteriola aferente, eferente, y de la arteriola eferente rodeando los vasos sanguíneos tenemos la red capilar peritubular. ¿Okay? Por supuesto que el flujo de estos vasos rectos, que son estos, van en sentido opuesto al fluido tubular, por eso se le llama contracción. Se requiere la integridad también del hipotálamo, finalmente de la presencia de la hormona antidiurética, y todos estos factores que ya iremos enfatizando en algunos intervienen para que se dé la capacidad de concentrar o diluir la orina. ¿Okay? Cuando hablamos de la capacidad que tiene una persona para concentrar o diluir la orina es esta, ¿no? Fluctúa desde 50 hasta 1200 milimoles por 50, entendiéndose como una orina hipotónica, y 1200 entendiéndose como una orina hipertónica. ¿Okay? Entonces, lo que se suele decir es de que esta es una orina hipostenúrica, y esta es una orina en su máxima capacidad de concentrar la orina, que es de 1200.
Esto también, como van a ver en su laboratorio, tiene una equivalencia con la densidad urinaria y normalmente la equivalencia va desde 1001 hasta 1030, ¿ok? Que equivaldría a los 1200. Muy bien, entonces fíjense, como les digo, el sistema multiplicador de contracorriente, ¿por qué se llama multiplicador? Miren, acá tenemos una peculiaridad, acá tenemos nuevamente la arteriola aferente, la deferente, acá ocurre la filtración. Ya saben ustedes que se filtra todo menos elementos formes y proteínas, y como se filtra todo, o sea, solutos y agua, la osmolaridad que yo tengo en la sangre todavía se mantiene igual, primeros segmentos del túbulo y como están viendo acá. Posteriormente, esta osmolaridad, como ven acá, se va a ir incrementando mientras el segmento tubular más interno medular se haga, llegando hasta la máxima capacidad de hacer calor que sería de 1200 miliosmoles. Ahora, este incremento de la osmolaridad, por supuesto que se da de manera contigua a nivel del intersticio, y justamente se requiere que el intersticio sea hipertónico, puesto de que eso es lo que va a favorecer que se desplace el agua desde aquí, desde el fluido tubular hacia afuera, o sea, de menor a mayor concentración. ¿Okay? Y como ven, luego ya por el asa ascendente de Henle, en el asa ascendente delgada y gruesa de Henle, van a ver de que eso luego progresivamente se va reduciendo. ¿Okay? Entonces, multiplicador justamente te viene por esta capacidad de incrementar progresiva y exponencialmente esta capacidad de osmolaridad. Entonces, recuerden que si yo hablo de osmolaridad, estoy hablando de solutos. O sea, de todas maneras, si yo digo que algo tiene más osmolaridad es porque tiene que tener en esa misma capacidad más solutos. Entonces, la pregunta que ustedes muy bien podrían hacer, ¿y de dónde vienen los solutos? ¿Qué hace o qué soluto hace que se incremente para así incrementar la osmolaridad? Esas son las preguntas que deberíamos hacer. ¿Ok? Y como les digo, esto va en oposición al fluido de los vasos rectos de la red peritubular. Muy bien. Entonces acá vamos a explicar un contexto de una persona que está hidropénica. También tienen un laboratorio de concentración y dilución urinaria en la que a una persona se la somete a una dieta seca. Entonces, para recordar que acá primero tenemos que hablar de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, por si acaso, tiene dos estímulos. El estímulo mediado por la osmolaridad y el estímulo mediado por el volumen. El de la osmolaridad, por si acaso, es más sensible. El del volumen es menos sensible, pero es más potente. Nos interesa por su sensibilidad el de la osmolaridad. En efecto, basta que se incremente 1 o 2% de la osmolaridad en sangre para que desde el hipotálamo empiece la síntesis y finalmente la liberación de la neurohipófisis de la hormona antidiurética. Entonces, esto está acá para recordar que en efecto la hormona antidiurética obedece a los cambios de la volemia, produce, por ejemplo, se activa el simpático, el RAS y la ADH, pero como les digo, el estímulo de la volemia es menos sensible en función de la osmolaridad. Entonces, miren, acá tenemos la nefrona, que vamos a ponernos, decir, en el caso hipotético, de que tenemos una persona hidropénica, deshidratada, que muy bien puede ser el compañero que se ha sometido a dieta seca. Como consecuencia de esa depresión de agua a nivel del plasma, se van a concentrar los solutos que contiene y por lo tanto la osmolaridad en sangre aumenta. Al aumentar la osmolaridad se favorece la secreción de hormona antidiurética, a nivel del túbulo colector, favorece el transporte de agua, y hasta allí se supone de que la persona debería orinar menos y haber recogido agua y estaría sano. Sin embargo, en esa explicación todavía no hemos dicho nada del ACTG, así es que esa explicación está incompleta. Todavía falta explicar incluso el principal segmento tubular que se encarga de la conducción urinaria, que es el asa. Entonces, ¿qué es lo que falta mencionar acá? Resulta que hay un soluto que normalmente se está filtrando desde la sangre del 100%, que normalmente se excreta en orina. Incluso ese soluto en orina representa más del 50% de solutos que hay en la orina. ¿Cuál es ese soluto? Es la urea. O sea, la urea se filtra a través de los diferentes segmentos del túbulo y finalmente llega hasta acá,
Pero ¿qué es lo que va a pasar acá como consecuencia del efecto del ADH favoreciendo el transporte de agua? Si se favorece el transporte de agua, este soluto, que en este caso es la urea, lo que va a pasar es que se va a concentrar. Entonces, cuando se concentra un soluto, eso puede favorecer ahora su desplazamiento por gradiente químico, o sea, de mayor a menor concentración, el cual es un desplazamiento que requiere energía. Ese desplazamiento se llama transporte pasivo de la urea. Entonces, la recirculación pasiva de la urea, que es un transporte pasivo de la urea, justamente permite proveer de ese soluto que hace que todo este intersticio de la médula interna sea más hipertónico. O sea, esa es la causa por lo que se incrementa la osmolaridad mucho más a este. Y si tú incrementas la osmolaridad del intersticio en este segmento medular, eso favorecerá el desplazamiento del agua que está contenida acá a nivel del fluido tubular. ¿Okay? Por eso se favorece la salida de agua. Entonces, al final, como están viendo, está emparejado la acción tanto de la hormona antidiurética con la del Lassa de Henle, y por eso ya habíamos dicho de que uno de los requisitos para el sistema multiplicador de contracorriente requería la urea, al hipotálamo, al ADH. Ahora, parte de la respuesta de dónde salen estos solutos para el intersticio hipertónico, en efecto, deviene de la recirculación de la urea, pero otro también es proveído por los solutos desde la bomba 2-cloro-sodio-potasio SPasa, y la estamos viendo acá, que está en el asa ascendente gruesa de G. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, la urea interviene, por supuesto, en la osmolaridad, el resto lo hace el asa ascendente gruesa de Henle. Difusión pasiva ya la mencionamos. Este es en cuanto a la acción de la hormona antidiurética. Ok, miren, entonces nuevamente para fijar el concepto, paciente hidropénico aumenta su osmolaridad en sangre, se favorece más secreción de ADH, esto aumenta la permeabilidad tubular, que obviamente favoreciendo el transporte de agua, y esto genera concentración de urea y gradiente químico favoreciendo su recirculación. Más recirculación de urea, hay más intersticio y osmolaridad incrementada y hipertónica. Y como consecuencia de ello, esto aumenta la osmolaridad en la orina. ¿Okay? Por supuesto, de que cuando una persona decimos que su orina está concentrada, es porque tiene más solutos que agua, o sea, la osmolaridad y la densidad están aumentadas. Y de manera fisiológica, lo que hay que recordar siempre es esto, ¿no? Si tu osmolaridad en sangre aumentó, a continuación lo que tendrá que pasar es que tu osmolaridad en orina también tendrá que aumentar. Eso es lo normal, lo fisiológico. Si no ocurre eso, entonces estarías frente a una enfermedad, algo patológico. Lo mismo puedo decir del sentido opuesto. Tengo un incremento del agua celular, ya hemos dicho, está sobrehidratado, paciente con polidixia psicógena, etc. Lo que tendrás es una osmolaridad sangre en plasma reducida, se suprime la ADH, ya no se favorecerá el transporte de agua y la permeabilidad se reduce, y por lo tanto la concentración de la urea y su recirculación y difusión pasiva se reduce. Por lo tanto, dispondrás de menos solutos que hace que ese intersticio sea hipertónico, y por lo tanto la osmolaridad en la orina será menor. O sea, ya no alcanza la máxima de 1200, seguirá siendo hipertónico, es cierto, pero menos. O sea, por ejemplo, será 800, será 600. Y como consecuencia de que está reducida esta máxima capacidad hipertónica, por lo tanto, la osmolaridad urinaria es reducida. Y se cumple lo mismo. Si tu osmolaridad en sangre se redujo, mismo sentido, la de la orina en consecuencia tendrá que estar también reducida. Muy bien, acá vamos a introducir otro concepto que se llama depuración de agua libre, que está definido como el DC de agua o el C de agua. Agua libre se le dice porque está libre de solutos, entonces es puramente agua. Este es otro concepto que se llama volumen minuto, volumen urinario minuto, que es la suma del clearance osmolar más la depuración de agua. Si lo decimos de otra manera, simplemente preguntar de qué está compuesta la orina
que se excreta por minuto, y lo que tendríamos que decir es que es de solutos y de agua, por eso decimos clearing osmolar y el C de agua o la depuración de agua. Y si esto es cierto, esta ecuación, lógicamente, entonces yo puedo decir que el C de agua es igual entonces al volumen urinario minuto menos el clearing osmolar, que es lo mismo. El clearing es un concepto que habíamos explicado antes y que siempre dijimos que se puede calcular con la ecuación UVP. ¿Ya? Concentración urinaria de un soluto, volumen urinario minuto y la concentración plasmática de dicho soluto. Estamos aplicando el concepto del clearing, pero en cuanto a la osmolaridad, entonces diremos osmolaridad urinaria por volumen urinario minuto entre osmolaridad plasmática. Muy bien, entonces en el caso de una orina hipotónica, que es lo que yo espero encontrar en un paciente sobrehidratado, la orina sale clara, no tiene más agua que solutos, por ejemplo. Hemos dicho que la osmolaridad urinaria, normalmente su máxima capacidad de dilución llega hasta 50. Y sabemos que la osmolaridad en sangre se mantiene en 300, entonces lógicamente en una orina hipotónica puedo decir que la osmolaridad urinaria es menos que la plasmática. También podría decir esto, que el clearing osmolar es menos que el volumen urinario minuto. ¿Y cómo lo sé? Simplemente por lógica, deducción lógica. Acá tengo el concepto de clearing osmolar, del UVP. ¿Ok? Pero estamos diciendo que la osmolaridad urinaria es menor que la osmolaridad plasmática, o sea, entre el numerador y el denominador. Por lo tanto, esta relación va a ser menor de la unidad, ¿cierto? Al hacer menor de la unidad y multiplicarlo por este otro factor que es el volumen urinario minuto, por supuesto que todo este resultante matemáticamente va a ser menor que esta parte que es el volumen urinario minuto. ¿Ok? Y va a ser menor, puesto que el producto de la multiplicación de este producto incluye al cero, puesto que es menos de la unidad, por supuesto que finalmente tendrá que ser, el producto final tendrá que ser menos que lo que es el volumen urinario minuto. Si le decimos que la osmolaridad urinaria del paciente es 100, la plasmática es 300 y el volumen urinario es 2, le decimos calcule el DC de agua o el C de agua, que es la fracción de agua libre. Entonces tendré que el clearing osmolar es igual a 100 por 2 entre 300, ¿cierto? El VP me sale 0,6. Si tengo que calcular, entonces, ¿cuánto es el C de agua, la depuración de agua o la eliminación de agua libre en exceso? Es lo mismo. Entonces tendré el volumen urinario minuto, que es 2, menos el clearing osmolar, que ya calculé que está en 0,6. Y al final, lógicamente, me sale en positivo, puesto que estoy haciendo una excreción de agua libre adicional. Eso, me sobra el organismo. ¿Okay? Muy bien. De otro punto de vista, desde ya me doy cuenta que este valor tendría que salir positivo, puesto que la osmolaridad urinaria la veo desde ya reducida, ¿cierto? Y el volumen urinario también está aumentado, puesto que ya habíamos dicho que en condiciones normales, fisiológicas, el volumen urinario minuto es de 1 mililitro por minuto. Acá está en 2. ¿Ok? Entonces, por eso es que la depuración de agua libre me sale positivo. Si estuviera en el otro extremo, o en el otro caso de que el paciente estuviera deshidratado, más bien este resultado me tendría que salir negativo, lógicamente, si es que aplicara la misma ecuación. Entonces, en ese escenario es la reabsorción de agua libre, pero que ahora le llaman el TC de agua. Quedas con el agua, TC de tacaño, si quieres, para que se acuerden de eso. Y en este caso, para que se exprese simplemente como valor positivo la reabsorción de agua, lo que se hace es invertir este concepto en este caso, de clearing osmolar menos volumen urinario minuto. Lo contrario de lo que habíamos visto acá, ¿no? El C de agua es volumen urinario minuto menos clearing osmolar. En el caso del exceso de agua me va a salir como positivo, y en el caso de que estuviera deshidratado me tendría que salir negativo, pero en el caso de la reabsorción de agua libre, si quiero que el resultado se exprese positivo, invierto entonces los valores. Clearing osmolar menos volumen urinario. ¿Okay? En el caso de una orina hipertónica, que hemos dicho que su máxima capacidad puede llegar hasta 1200, me queda claro de que estará por encima de la osmolaridad en sangre, que siempre se mantiene en homeostasis, que es 300. Entonces, si aplico el cálculo, si aplico ahora la ecuación del VP, también finalmente podría llegar a establecer este concepto.
En estos casos de estos pacientes, el clearing osmolar es mayor que el volumen urinario minuto. ¿Y por qué? El clearing osmolar, como vemos acá, la osmolaridad urinaria es mayor que la plasmática y por lo tanto la relación numerador-denominador sería más de 1. Como es más de la unidad multiplicado por el volumen urinario minuto, el producto total, por supuesto que sí sería mayor, el clearing osmolar sería mayor que la parte que sería el volumen urinario minuto. Si vemos un caso, miren ahí, osmolaridad urinaria 1500, plasmática 300, volumen urinario 0,5. Por si acaso, en fisiología humana solo llega hasta 1200. Acá solo está de manera referencial esto. Entonces calculamos el clearing osmolar, el VP me sale 2,5. Si aplico la fórmula que ahora hemos dicho, el TC de agua sería clearing osmolar menos volumen urinario minuto y al final me saldría 2. Está reabsorbiendo positivo ese paciente. Y si lo quisiera hacer utilizando la fórmula previa, que es el TC de agua, simplemente esto me expresaría como negativo, puesto que estás reabsorbiendo agua y no estás eliminando en exceso la misma. Finalmente, un concepto más que se le llama volumen urinario obligatorio. Por si acaso, a veces uno piensa de que uno solamente micciona como consecuencia de la ingesta hídrica. Sin embargo, lo que uno ignora a veces es de que en dicha diuresis también hay una estimulación propiamente de solutos. O sea, si ustedes no ingieren agua, igual tendrán una excreción de agua, puesto de que la carga de solutos de la dieta normalmente interviene con la diuresis. La carga de la dieta normalmente se estima en 10 milimoles por kilo y como consecuencia de la fórmula del VP, digamos que se entiende también que el volumen urinario al minuto es igual a la presión plasmática de esa carga osmolar entre la urinaria y llegamos, por ejemplo, a esto, ¿no? Si una persona no ingiere nada de agua, está deshidratada, entonces se entiende que su osmolaridad urinaria estará en su máxima capacidad, estará su orina muy concentrada y, por ejemplo, estará en 1200 milimoles, eso es lo esperable. Y si el paciente pesa 60 kilos, yo podría estimar una carga osmolar de la dieta de 600. Por lo tanto, si yo aplico estos valores para esta ecuación, 600 entre 1200 me daría 0,5 litros al día, que equivale al volumen urinario que tendría esa persona. Pues esta persona no ingiere líquidos, pero como consecuencia de la carga osmolar de la dieta, finalmente la diuresis es de medio litro al día. ¿Ok? En otras palabras, si yo ingiriera más carga osmolar de la dieta como una parrillada o carne que tiene mayor carga osmolar, se entendería que la carga osmolar del numerador sería mayor y se podría incrementar la diuresis. ¿Ok? A mayor carga osmolar de la dieta, más se incrementaría la diuresis. Estamos viendo acá. Y a mayor carga de la osmolaridad urinaria, tendría más bien menos diuresis. ¿Cierto? O sea, son inversamente proporcionales. En el caso de un náufrago que se le ocurre tomar agua de mar por desconocimiento y se toma 1 litro, esa es agua salada, que es hipertónica y que incluso su concentración es del 3%, que su equivalencia sería de 2.400 miliosmoles por litro, y como está deshidratado y no ingiere nada de ese náufrago, su orina debería estar. Si aplicamos la ecuación, el volumen urinario obligatorio, miren, me va a dar 2 litros. O sea, el náufrago que ingiere 1 litro de agua de mar al 3%, al final termina miccionando 2 litros, o sea, se deshidrata. Por eso no se toma, obviamente, agua de mar. Ok. ¿Qué preguntas tienen sobre la concentración y dilución urinaria? Reabsorción tubular, no, reabsorción tubular es una palabra que se utiliza para hablar de que un soluto que está en el fluido tubular se reabsorbe y pasa a la circulación. Acá lo que hemos dicho es de que la urea, cuando se concentra en el túbulo colector, recircula pasivamente, ¿ok? Recircula pasivamente y luego eso incrementa, ya que es un soluto, el intersticio de la médula. Y al incrementar el intersticio de la médula, el agua se desplaza por ósmosis.
de menor a mayor concentración. Hemos hablado del agua, no hemos hablado de otro soluto adicional de la Genle, no, porque es un segmento descendente que es permeable al agua, del ascendente. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, si no hay más preguntas, vamos a hacer acá una pausa. Doctor, revisa el chat, por favor. Estoy mirando que dice la relación entre el mecanismo de dilución y la concentración urinaria. No, una cosa es diluir la orina y otra cosa es tras la orina. La orina diluida es cuando tú tienes más diuresis, la orina sale clara y tienes más agua que soluto. Una concentrada es cuando orinas poco, la orina sale más oscura, ¿cierto? Un amarillo más ámbar, un amarillo dorado, y ahí tienes más solutos que agua. Ya hemos explicado los mecanismos secuenciales de la concentración y por otro lado, en el caso de la dilución. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, ya. Bueno, pueden hacerlo en el chat, igual una pausa de 2 minutos.
Ok, vamos a continuar. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Doctor, sí se observa. Ok, a ver. Vamos a hablar ahora del resto de las funciones del túbulo y el transporte tubular. Ya habíamos dicho de que una parte de la nefrona se encarga de la filtración, otra de la reacción, otra es la secreción. ¿Ok? Esto es diferente por si acaso al mecanismo que estamos hablando ahorita por ósmosis, que es un transporte pasivo de menor a mayor concentración. Y lo otro es excreción. Muy bien. Acá tenemos una visión global de la nefrona. Acá tenemos en el túbulo proximal, que es un segmento altamente metabólico, de manera panorámica. Vemos que se reabsorbe de diferentes solutos, sodio, cloro, también por si acaso acá es potasio, fósforo, glucosa, bicarbonato. Una gran cantidad de solutos se reabsorben acá, 60-80%, por ejemplo, en cuanto al sodio. Y también se reabsorbe agua, como ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Como se reabsorbe tanto solutos como agua, todavía se mantiene isoosmótico, o sea, igual que en la sangre, la osmolaridad que no filtrada en cuanto a los solutos en estos segmentos. Luego aquí, en el asa de Henle, la porción descendente, ya hemos dicho permeable al agua, consecuencias del sistema multiplicador de corriente, también hace su función. Y luego, más bien, tendremos acá segmentos del asa ascendente gruesa, la bomba de 2-fluorosodio de potasio ATPasa. Y si seguimos avanzando, ya llegamos al segmento del túbulo distal. Vamos a ver de que tenemos una zona acá, está entre el túbulo distal y el túbulo colector, que se llama nefrón distal, y clásicamente ahí encontramos a las células principales, que son las células donde va a sufrir la acción efecto hormonodependiente de la aldosterona, lo cual normalmente reabsorbe sodio y elimina potasio y eventualmente hidrógeno. ¿Okay? Muy bien. Entonces luego tenemos acá el túbulo colector, que también tiene otro tipo de solutos. Acá hemos dicho que actúa la hormona antidiurética y al final también tenemos que, en cuanto a la excreción de agua se refiere, se excreta 1%. Puesto de que si es que yo filtro 128 mililitros o 130 mililitros, todo este trayecto se recorre en 129 y finalmente solo se excreta 1 mililitro por minuto en orina. Ok, esa es una visión general. Vamos a ir especificando segmento por segmento. Entonces, el transporte pasivo lógicamente no requiere ATP. Los ejemplos son por difusión simple, o sea, a favor del gradiente, de mayor a menor difusión. Y hay otros que son por difusión facilitada, como por ejemplo los transportadores, los canales, como justamente habíamos las acoporinas, ¿ok? Por otro lado tenemos acá el transporte activo, en la que sí se requiere de ATP y tenemos tanto del tipo de transporte activo primario como secundario. Entonces acá tenemos la difusión simple a favor del gradiente, acá también estarían los gases como CO2 que puede difundir a través de las membranas celulares. En este caso más bien tendríamos la difusión facilitada que usa transportadores o carrier, que muy bien pueden ser los glues también. Y acá más bien, fíjense que tenemos un ejemplo de transporte activo que si estamos dando cuenta, hay dos compartimentos, el compartimento de menos moléculas que en este. Entonces lo normal es de que vaya a favor del gradiente químico por difusión simple desde acá hacia acá. Pero gracias a, en este caso, la presencia de ATP, el transporte activo permite ir contra del gradiente. ¿Okay? Entonces acá tenemos un ejemplo elocuente que ocurre justo en el túbulo proximal, que es en cuanto al cotransportador sodio-glucosa. Recordar de que hay diferentes formas por las que llega sodio al riñón. El sodio puede llegar normalmente acoplado a cloro, en menor porcentaje acoplado a bicarbonato y en menor porcentaje aún acoplado a otras moléculas o solutos como puede ser el fósforo, como estamos viendo en este caso, acoplado a la glucosa. Entonces, existe en efecto un transportador, el cotransportador sodio-glucosa, que en realidad es un ejemplo de transportador activo secundario. ¿Por qué se le llama secundario? Porque su actividad o consumo o uso de energía es secundario a la actividad de otra bomba, que en realidad es esta.
La típica bomba 3 sodio 2 potasio ATPasa que se encuentra a nivel vasolateral, caso de la nefrona, del túbulo proximal, y que en efecto se encuentra en todas las células del cuerpo. ¿Sí? Entonces, esta bomba 3 sodio 2 potasio ATPasa lo que hace es lo de siempre, ingresa potasio, estamos viendo ahí, y egresa. ¿Ok? Muy bien, entonces esta bomba, ya que está ingresando potasio, está ingresando sodio, por eso favorece el desplazamiento de sodio, ¿ok? Y favorece al mismo tiempo su ingreso y su reabsorción. Gracias al movimiento y salida de sodio se favorece que ingrese desde acá. Entonces, esta sería la bomba 3 sodio potasio ATPasa, un ejemplo de transportador activo primario. El cotransportador sodio-glucosa sería un ejemplo de transportador activo secundario. Y más bien por acá, la glucosa que se favorece su transporte por difusión facilitada por los GLUT sería un ejemplo de difusión facilitada, que es un tipo de transporte pasivo. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué tenemos entonces en el túbulo proximal? Estamos reiterando acá el fluido tubular, acá están las probiosidades del túbulo proximal, acá está el vaso sanguíneo, donde finalmente se reabsorben los solutos. Y acá estamos enfatizando el cotransportador sodio-glucosa, ¿cierto? Difusión facilitada por acá. Y el ingreso de sodio promovido al mismo tiempo por la bomba de sodio potasio ATP. Estamos viendo lo mismo. ¿Okay? Incluso este ingreso de sodio nos hace recordar que también se puede intercambiar con hidrógeno. Y por si acaso, ya desde el túbulo proximal podemos ver de que también existe una capacidad de secretar hidrógenos. Por supuesto que la capacidad de secretar hidrógenos es mayor en el túbulo distal, pero también ocurre y existe en el túbulo proximal, aunque sea en menor proporción. ¿Qué más podemos ver con esta diapositiva? Podemos ver que también el sodio no solamente puede ingresar por vía de transporte activo, sino como estamos viendo acá, por una vía de transporte pasivo, porque también tiene la capacidad de difundir a través de la vía paracelular, como estamos viendo acá. En efecto, por gradiente químico, por vía paracelular, pasa el sodio por aquí, llega acá. Una vez que pasa el sodio, que es un catión, eso favorece el ingreso de cloro, que también llega por acá. Y cuando yo tengo acá la molécula de cloruro de sodio de sal, por su efecto osmótico, eso favorece ahora sí el ingreso de por ósmosis. Por eso es de que la consecuencia del transporte de sodio y de sal favorece al mismo tiempo el transporte de agua a este nivel. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta en el túbulo proximal? Este mecanismo de la reabsorción de bicarbonato, entre comillas, ¿no? Porque hablar de reabsorción de bicarbonato significa que el bicarbonato que está acá en el fluido tubular aparecería o se reabsorbería y llegaría a la sangre. Pero en realidad no es de que exista un transportador de bicarbonato como tal acá, sino se está resintetizando como estamos viendo acá. Por eso es de que el nombre sensu estricto es síntesis de novo de bicarbonato. Ahora, ¿qué se necesita para la síntesis de novo o, pedagógicamente hablando, de bicarbonato? Se necesita esta enzima. ¿Qué enzima es? La anhidrasa carbónica. ¿Qué es lo que hace? Favorece la conversión desde CO2 con agua a ácido carbónico. El ácido carbónico luego se va a escindir a hidrógeno y bicarbonato. Un bicarbonato se reabsorbe como por acá y otro hidrógeno se secreta por acá, ¿okay? Que es el hidrógeno que se intercambia con sodio. Entonces, el CO2 puede ser de que venga por la difusión simple como por acá, como vemos aquí, puede ser de que la misma célula lo produzca, parte de la fosforilación oxidativa. Y como estamos viendo aquí, el bicarbonato que me llega del filtrado, se une al hidrógeno, se forma ácido carbónico, se vuelve a escindir en agua y en CO2, y el CO2 difunde, y así sigue el ciclo para que luego yo tenga el bicarbonato a este nivel y se reabsorba. Entonces, reabsorción proximal del bicarbonato. ¿Qué necesito? La anhidrasa carbónica. O sea, este mecanismo, ¿qué me permite? Me permite disponer de bicarbonato en la sangre, que es el buffer. Entonces, si tu sangre está ácida, se supone de que sí, que incrementarías a propósito, de manera compensatoria, el nivel de anhidrasa carbónica para que así reabsorba más el bicarbonato. ¿Qué más tenemos en el túbulo proximal? Tenemos una carga normalmente de proteínas, pero son proteínas de bajo peso molecular, o sea, no se refiere a la albúmina, ¿okay?
Pero esas proteínas, por si acaso, fíjense que se reabsorben a nivel del segmento tubular proximal en más del 95%. Esa carga de aminoácidos se reabsorbe en más del 95%. Y por eso es de que la excreción de proteínas al día es mínima, ¿no? Normalmente cuando le preguntamos al estudiante o al médico si una persona adulta sana elimina proteínas, por supuesto que la razón es que no, ¿no? Por supuesto que si ya miramos con lupa y le preguntamos más bien cuánto es esa capacidad mínima secreta, por supuesto que existe una mínima cantidad secretada fisiológica y que fluctúa de menos de 150, en otros textos ponen hasta 200 miligramos por día. O sea, menos de eso se considera fisiológico como la carga de excreción de proteínas por día. Esa carga de excreción de proteínas por día representa una mínima cantidad de lo que no se filtra a nivel del túbulo proximal, que como ven casi es todo, una mínima cantidad de la albúmina, que en condiciones normales no se filtra, pero sí pasa el 0,03%, o sea, minúscula cantidad. Y parte viene de lo que se secreta. Durante el tubuli también se secretan proteínas, como la proteína o la glucoproteína de Tan-Horford, que es el uromucoide. Y que cuando vean su laboratorio de sedimento urinario es lo que permite o justifica por qué se forman los cilindros hialinos. ¿Sí? Ese molde mucoide justamente proviene de acá, la ascendente gruesa de Henle, de esta glucoproteína de Tan-Horford. Entonces, esa proteína también se contabiliza en la cantidad fisiológica total que excreta una persona adulta sana. Muy bien, si avanzamos un poco, tenemos luego el enlace de Henle, ya lo hemos explicado, en cuanto al sistema multiplicador de contracorriente y todos los elementos que intervienen, por ejemplo, en el intersticio hipertónico. Acá ya lo hemos dicho, ¿cierto? Y podemos agregar un concepto, por ejemplo, el que estábamos explicando antes en cuanto a la urea. Hay que recordar cómo normalmente se maneja la urea en la nefrona, ¿no? El 100% se filtra, ¿ok? Luego llegamos al túbulo proximal y cuando se reabsorbe agua a este nivel, resulta que el soluto, que es la urea que se encuentra acá, también se va a concentrar. Y eso favorece que también se reabsorba una parte de la urea acá, por gradiente químico, de mayor a menor. Entonces, se reabsorbe y al final, fíjense que si yo sigo acá, segmento tubular, me quedaré 50% de la urea. Cuando llego acá a los segmentos del enlace de Henle, justamente a esto se le agrega el tema de la recirculación. Al recircular, también al final la cantidad que está llegando acá al túbulo o al nefrón distal es del 100% y como tal llega así al túbulo colector. Una vez que llega al túbulo colector, como habíamos dicho antes, tendremos que ver el efecto previo de la hormona antidiurética. Si, por ejemplo, la hormona antidiurética está secretada y elevada, hidropénica, entonces se reabsorberá más agua, se concentrará más urea y recirculará más. Y si recircula más urea, al final se va a excretar menos. Por eso es que se dice que la excreción fraccionada de urea, en ese caso, será de 40%. ¿Okay? La excreción fraccionada de un soluto es la excreción porcentual de lo que se excreta en relación a lo que se filtra. Si se filtra 100%, en este caso se está excretando 40%. Y se excreta 40% porque el resto ha recirculado pasivamente. Ahora, si la persona estuviera en el caso de sobrehidratación, ya no habría acción de la hormona antidiurética, entonces no se concentraría la urea y recircularía menos. Y se dice que en ese caso la excreción fraccionada de urea aumenta hasta el 60%. ¿Ok? Muy bien. Si avanzamos un poco más, tenemos luego la ascendente gruesa de Henle. Ahí estaba esta bomba, la 2-clorosodio-potasio, que en realidad es conocida porque normalmente es inhibida por la furosemida. También tenemos acá una difusión paracelular, y diríamos de que hay que subrayar el de magnesio, al sitio de reabsorción a este nivel, en el ascendente gruesa de Henle. Si avanzamos un poco más, llegamos al túbulo distal, donde tenemos algunos transportadores sodio-cloro, un cotransportador que también es inhibido por otro tipo de diuréticos. Y también tenemos ahí el transportador de calcio, que también
también era promovido por la paratormona. Cuando vimos endocrinología dijimos de que cuando una persona está hipocalcémica, uno de los efectos compensatorios era la liberación de paratormona. Y la paratormona favorecía el incremento de calcio desde el riñón y lo hacía, como ven acá, favoreciendo los aportes de calcio. ¿Ok? Muy bien. En el túbulo distal o en el nefrón distal hemos dicho que tenemos las células principales donde tienen esta acción hormona facultativa mediada por la aldosterona, la cual es una hormona que cuando llega aquí a sus receptores citoplasmáticos, luego finalmente llegará al núcleo donde generará diversos efectos cuya respuesta se manifestará una en la formación de ATP, dos en la formación de la bomba 3-sodio-2-potasio ATPasa, y tres, en cuanto a la formación de canales para favorecer la reabsorción de sodio, los canales epiteliales de sodio y los canales de potasio. Eso es lo que hace la aldosterona. Entonces, cuando yo tengo menos sodio en la sangre, se supone que secreto más aldosterona para que puedas reabsorber más sodio. Si tú reabsorbes más sodio, por eso que la cantidad de sodio en la orina va a estar. ¿Okay? En cambio, si tienes sobrecarga de sodio, más bien se suprime la aldosterona y la natriuresis estará incrementada. También hay que hablar de potasio, puesto de que si hablamos de todos aquellos efectos, esto debieron haberlo visto en endocrino, efectos que estimulan la secreción de aldosterona, van a ver de que no solamente está el sodio, hay varios, y otro de ellos muy importante es el potasio. Incluso el potasio, que en condiciones normales se encuentra en una menor concentración en el extracelular, ese rango fisiológico de esa concentración se mantiene siempre baja y estrecha y basta que cambie una décima de esa concentración de potasio en sangre, automáticamente se secreta aldosterona. O sea, cuando incrementas la calemia a nivel sérico, entonces el potasio en sangre, entonces se secreta más aldosterona. Y la aldosterona, como ya saben, reabsorbe sodio y secreta potasio, por lo tanto la caliuresis estaría incrementada. Lo contrario, si hubiera una depresión de potasio, se suprime la aldosterona, puesto que ya no se va a secretar el mismo y al final la caliuresis estaría. Muy bien, en el túbulo distal también hay que recordar un mecanismo, no se asusten con la imagen. Miren primero que también hay anhidrasa carbónica a este nivel, pero el 85% se dispone en el túbulo proximal, solo el 15%, o sea, un menor porcentaje estará en el túbulo distal. Y lo que tenemos que fijar acá del túbulo distal es esto de acá. ¿Qué cosa es esto? La formación de amoníaco, o la presencia de amoníaco. El amoníaco se requiere a este nivel, puesto que cuando yo voy a excretar amoníaco NH3, va a funcionar como un buffer. Por lo tanto, va a atrapar hidrogeniones y así bloqueas la carga ácida del mismo, de esta carga de hidrogenión libre. Y al final se forma amonio y en realidad como tal se elimina en la orina como cloruro de amonio. Así que mientras más ácida tengas la sangre, más amoniagénesis harás y más cloruro de amonio tendrás en la orina. Ok. Acá, solo para recordar que también hay otros elementos que también intervienen en la regulación ácido-base, que tienen una carga ácida orgánica que se filtra, como tal, llega hasta este nivel, ¿no? Que como ven ahí está los fosfatos, el ácido fosfórico monobásico, que cuando atrapa hidrogeniones se transforma en dibásico y así como tal podría excretarse. ¿Sí? Acá está el dibásico, se une al hidrogenión, forma el monobásico y como tal se excreta en orina. Este mecanismo de regulación de la carga ácida en realidad es un mecanismo de que es fijo. Solo trabajo con el fosfato que viene desde el filtrado. A diferencia del de la amoniagénesis, que no solo trabajas con el amoníaco que se está secretando, o sea, sí trabajas con el que se está secretando, pero tú puedes sintetizar más amoníaco. ¿Okay? O sea, el incremento de amoníaco de manera compensatoria puede ser exponencial. No, esto es trabajas con lo que te dieron, con lo que vino del filtrado. ¿Okay? Muy bien. Entonces, estamos diciendo que en el nefrón distal tenemos estas células principales que ya las presentamos y también por si acaso tenemos a las células intercaladas o que también están en efecto en este nivel, en el primer segmento del túbulo colector.
Y estas células intercaladas, más bien, para recordar, tienen unas bombas que secretan hidrogeniones que consumen energía, o otras que lo intercambian con potasio. En el túbulo colector ya hemos dicho que aquí se sufre la acción de la hormona antidiurética o orina vasopresina con su receptor B2 para que finalmente se formen acuaporinas, que hay descritas más de 11. Interesa, por ejemplo, la del tipo 2. Muy bien, pasamos al potasio. Algunas cosas ya estábamos diciendo. Hay una concentración en cuanto al kilo de peso. La concentración en el extracelular es estrecha, puesto que el 98% se encuentra en el intracelular. Depende de lo que consumimos, de la ingesta diaria, hay una eliminación en heces, pero fíjense que eso es elocuente lo que se excreta en orina, y por esa razón el principal órgano que regula el potasio en el organismo es el riñón. ¿Cuáles son las funciones del potasio? Mantiene los procesos hidrocelulares, el potencial de membrana, que es la diferencia de carga eléctrica entre el intra y el extracelular. Mantiene el volumen intracelular, puesto que es el principal catión del mismo. Interviene en la regulación del equilibrio ácido-base, puesto que si hubiera trastornos de hipocalemia o hipercalemia, podría asociarse a calosis o acidosis respectivamente, en el caso del último. Y mantiene la electrofisiología celular, como ya vieron cuando hicieron sus prácticas de cardiología, propiedades del músculo cardíaco. En realidad, cuando administran potasio, en realidad se reducía la excitabilidad, ¿cierto? Incluso saben de que cuando se quería producir eutanasia a una especie animal, biológica, etcétera, también se utilizaba potasio, ¿no? Puesto de que eso vulneraba el potencial de membrana. ¿Sí? Ok, estas son ya otras funciones complementarias. La distribución del potasio entonces depende de la aldosterona a nivel renal, y la adrenalina, la insulina y la bomba de sodio de potasio TPasa normalmente lo que hacen es promover el ingreso de potasio hacia el intracelular, ¿no? En especial la insulina y la bomba de sodio de potasio. Entonces, de manera secuencial, esta bomba primero se acopla al sodio y luego al potasio. Y es lo que justifica que el principal catión del intracelular sea el potasio, que al mismo tiempo determina la osmolaridad intracelular, y lo que determina también de que a nivel del extracelular el principal catión sea el sodio, y es que determina la osmolaridad en el extracelular, gracias a esta bomba. Entonces, ¿cómo regula el riñón el potasio? Depende de cuánto tengas dentro del intracelular, depende de la carga filtrada de sodio, porque si te llega más sodio en el túbulo distal, el sodio es un catión, y el catión favorece la salida de aniones como el. A ese concepto también se le agrega el del anión distal, la misma explicación, me llega una carga de aniones como cloro y bicarbonato, eso también puede hacer o favorecer la salida de potasio. ¿Okay? Luego tenemos carga de hidrogeniones, tenemos acá aldosterona, fluido tubular, y cuánto tenemos lógicamente de parénquima de viabilidad renal, puesto que si no tenemos viabilidad anatómica, los riñones son atróficos, insuficiencia renal crónica, llegará algún momento en la que haya dificultad para filtrar el potasio y al final se pierde su homeostasis. Y el fluido tubular, por si acaso, esto lo que habíamos dicho, que acontece el transcurrir en cuanto al fluido durante los diferentes segmentos del túbuli, y se entiende de que si yo incrementase este fluido tubular, como puede ser dado en que yo sobrehidrato, por ejemplo, si ustedes sobrehidratan a alguien, aumenta el filtrado y aumentará también el fluido tubular y aumentará la diuresis. Al incrementarse el fluido tubular por arrastre del túbulo distal, se puede favorecer la salida de potasio. Así es que un incremento del fluido tubular se va a asociar al incremento de la calidad. Acá tenemos los diferentes transportadores que regulan el potasio, como la bomba 3 sodio potasio ATPase de todas las células. Esto de acá, 2-clorosodio potasio, ya lo habíamos visto en enlace ascendente y gruesa de Henle. Esta bomba que intercambia potasio con hidrogeniones lo habíamos visto en el túbulo colector. Aquí hay una difusión paracelular que también la vemos en enlace ascendente y gruesa de Henle, y así podríamos citar los principales ejemplos. Hablemos ya, para terminar brevemente, del calcio. También esto ya se había visto en parte en su clase de endocrino. Hay una absorción errática del calcio, se pierde bastante en heces, pero fíjense que
de la absorción neta, que es 200 miligramos. Esto se regula muy principalmente por el riñón. Por supuesto que también juega parte ahí el hueso, ¿no? Y si hablamos del fósforo, fíjense que de la dieta también, que parte se excreta en heces y parte se va a controlar por el riñón. Entonces, el riñón también es un órgano fósforo homeostático. El magnesio, en realidad acá es menos elocuente este ejemplo. Hay una cara que si bien se elimina en heces, también hay otra que se regula a nivel renal, así que también es importante. Y cuando hablamos del balance de calcio e hipocalcemia, a modo de ejemplo, dijimos que esto incrementa la paratormona y que, como acabamos de ver, esto a nivel del riñón favorece la reabsorción de calcio, promoviendo en el tubo distal los canales que lo transportan. También favorecía la hidroxilación o activación de la vitamina D, y eso, la vitamina D finalmente absorbe más calcio por el intestino. Y la paratormona promovía la resorción de calcio en el hueso. Y todo eso promovía la concentración de calcio que hay en la sangre. Entonces el calcio, como muchos solutos, se reabsorbe predominantemente, como están viendo, en el túbulo proximal, pero por supuesto a nivel del túbulo distal también hay un efecto relacionado con la paratormona. El fósforo también predominantemente es en el túbulo proximal, claramente estamos viéndolo allí. Y el magnesio sí habíamos hecho una distinción, puesto que este se reabsorbía más en el asa ascendente gruesa de Henle. Como estamos viendo acá, en el asa ascendente gruesa de Henle también se está favoreciendo el transporte de magnesio. Entonces miren, acá tienen una visión global de todo lo que acontece en la nefrona. En el primer segmento tubular se reabsorbe sodio, se reabsorbe calcio, se reabsorbe potasio, se reabsorbe glucosa también, como estamos viendo acá, se reabsorbe al 100% por si acaso, la depuración existe y es cero, porque se reabsorbe al 100%. Se secreta hidrogeniones, ya lo hemos dicho, el transporte de sodio puede ser tanto activo como pasivo, y como consecuencia del transporte pasivo de sodio, finalmente ingresará también el agua, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? Ingresa, se reabsorbe el sodio, se reabsorbe el cloro y se reabsorbe el agua. Acá también ocurre una secreción de amoníaco a este nivel. Se reabsorbe, como hemos dicho, glucosa, se reabsorbe aminoácidos, ya hemos dicho más del 95%. Se reabsorbe el fósforo, ¿sí? La urea, como luego de que se ha reabsorbido el agua, se concentra la urea y eso también favorece que se reabsorba. Se reabsorbe el calcio, ya lo dijimos. Y miren que en uno de los últimos segmentos del túbulo proximal, en la paz recta que dice en S3, ahí es donde se metabolizan y se secretan algunas drogas o el paraminipurato cuando se estudiaba la secreción tubular. ¿Okay? Del asa de Henle ya hemos hablado. En el asa ascendente gruesa de Henle hay transporte también para el calcio, para el magnesio, el aroma 2-clorosodio. Y en el túbulo distal tenemos un transporte acoplado de sodio-cloro, como estamos viendo acá. Y en el nefrón distal, que es esta zona entre el túbulo distal y colector, ahí es donde tendremos la acción de la aldosterona, la cual está reabsorbiendo sodio y secretando potasio, estamos viendo allí. Luego tendremos también la secreción de hidrogeniones. Tendremos a este nivel el túbulo colector, también la reabsorción de nuevamente sodio, en este caso mediado por el péptido natriurético, que normalmente más bien suprimiría si es que necesitamos inducir natriuresis. Y finalmente acá la reabsorción de urea, de la cual también ya damos para la recirculación pasiva de la misma. Ok. A ver, ¿qué preguntas tienen? Eso es lo que teníamos que revisar. Doctor, sí. Doctor, disculpe, siento que es un poco cortado el tema, pero según tengo entendido, hay sustancias como lo que son las catecolaminas o las sales biliares y más específicamente algunos fármacos como lo que es la penicilina, que en su mayoría no hay casi ni un tipo de reabsorción en lo que se refiere en lo que es el túbulo proximal, ¿verdad? No entendí muy bien cuál era específicamente cómo es que sucedía esta cosa. ¿Podría hablar un poco, por favor?
O sea, en realidad, cuando hablamos de sustancias ectógenas como xenobióticos que incluyen fármacos químicos, lo único que podemos decir, ya que no son solutos que normalmente justifican la osmolaridad en sangre, lo único que podemos decir principalmente es aquello que se secreta, ¿ya? Entonces, si hablamos de drogas o antibióticos, tendrían que estar acá. Pero hay algunos antibióticos que no se metabolizan en el riñón, sino en el hígado. Entonces se supone de que si es que es un antibiótico que se metaboliza a nivel renal, sí tendría sentido mencionarlo acá. ¿Ok? Y bueno, y diferentes toxinas, tóxicos, u otras drogas también se secretan a este nivel. La penicilina no viene al caso, tampoco los sales biliares, o sea, no tiene importancia eso, ¿no? Y lo de la penicilina no aplica. No sé qué otro. Eso me preguntaste, ¿no? Sí. Sí, doctor, muchas gracias. No había entendido eso. ¿Otra pregunta? Muy bien, si no hay más preguntas, Recording stopped. ahí la clase ha quedado grabada y les voy a dejar también de una vez todo lo virtual, ¿ya?